Hacia el trabajo que realizó su autor, José, hacia lo que realmente significa el resguardo de la historia, que muchos de los que están acá lo saben bien, y cómo nos impacta eso. Desde ese título que dice Misión Polar, cuando la Antártica puso a prueba el temple del aire. Es una situación que a menudo sostengo, en que hay muchísimas historias que duermen en el silencio de los archivos, o hay otras que realmente están en la memoria de quienes lo vivieron. Eso en el instituto lo vemos a diario. Vemos cómo se pierde esa historia y es por eso que es tan importante que hagamos lo que hizo José, que no solamente registró una historia, sino que nos la entrega, nos las regala. Así que esperando que esta cosa que estaba suspendida en el tiempo, porque esto sucedió en el año 89, cuando José era teniente. Así que esperamos que esa voluntad que rescató del olvido esto sirva como un aporte a ese mejor conocimiento, que sea una lección y que sea un ejemplo que nos guíe realmente. Misión Polar, el desafío del Monte Vinson, 1989, de José Antonio Tagle Sepúlveda. El Josecito para su familia y para los más cercanos. Es precisamente una de esas historias, un testimonio que combina rigor técnico, emoción y memoria, y que devuelve a la palabra escrita en una gesta que pertenece tanto a la aviación chilena como al espíritu humano, y yo creo que pertenece a cada aviador noble, porque son esas vivencias del día a día y que marcan una vida completa. El libro revive la operación realizada por la Fuerza Aérea de Chile en 1989, cuando una misión de apoyo y exploración hacia el Monte Vinson, entre comillas, la cumbre más alta del territorio antártico chileno y de todo el continente helado, se transformó en una verdadera epopeya de resistencia, ingenio y trabajo en equipo. Fue ahí que, en medio de las condiciones extremas, un accidente aeronáutico dio paso a una proeza: reparar un avión dañado en uno de los lugares más inhóspitos del planeta y devolverlo al aire. Quienes han sido comandantes, ahora que te estoy mirando, de esas bases antárticas, saben muy bien lo que significa esto, demostrando con ello la disciplina, la preparación, la confianza mutua que pueden superar incluso la naturaleza más adversa. Eso es lo que hizo tu grupo, José, eso es lo que hicieron ustedes. El autor, entonces, un joven oficial y testigo directo de aquellos hechos, nos regala parte importante de sus recuerdos, que junto a otros testimonios presenciales y la documentación también que existe, no solo transmite al lector los aspectos técnicos y operacionales de la misión, sino que también aporta esa dimensión humana. Con una narrativa clara, precisa, describe el frío perpetuo, el silencio abrumador y la tensión constante de volar sobre el continente blanco. Más allá del paisaje helado, lo que Misión Polar rescata es la fuerza interior de quienes no se rinden, de esos pilotos, ingenieros, mecánicos, tripulantes de nuestra Fuerza Aérea que con creatividad y temple decidieron que ningún avión o ningún compañero debía quedar atrás. Eso es lo que tiene tu libro. En cada página se refleja la esencia de la aviación chilena, el compromiso con el deber, la búsqueda del conocimiento, la solidaridad de las tripulaciones y el respeto de la misión encomendada. Es en ese sentido que este libro no solo se limitó a documentar y difundir un episodio singular, sino que también rinde un homenaje
a la perseverancia, al espíritu de servicio que caracterizan a la Fuerza Aérea de Chile en su relación con el resguardo y conocimiento del territorio chileno antártico. Misión Polar trasciende lo institucional, es también una reflexión sobre la necesidad de contar, de escribir, de compartir lo vivido, porque solo al narrar la experiencia deja de ser individual y se convierte en un legado que nos pertenece y que nos inspira. De nuevo, gracias José. En tiempos que tantas hazañas se diluyen en la fugacidad de lo cotidiano, la decisión de José Antonio de reconstruir su memoria y ponerla al alcance de los lectores tiene un valor doble: el de conservar una parte de nuestra historia aeronáutica y el de recordarnos que incluso en los confines del mundo la valentía, la palabra y la confianza en Dios siguen siendo instrumentos de vuelo y de vida. Así, este libro que nuestro instituto tiene el honor hoy de presentar no solo nos transporta a la Antártica, sino que también nos invita a mirar hacia adentro, hacia ese espacio donde la determinación, la vocación y la fe en nuestro equipo siguen siendo las verdaderas coordenadas para avanzar. Misión Polar es, en definitiva, un homenaje a la voluntad humana, al atreverse, al persistir y finalmente regresar volando con la conciencia del deber cumplido ante Dios y nuestra patria. Gracias, José. Agradecemos muy sinceramente las palabras de don Norberto Trau, que nos ha permitido comprender el verdadero valor de esta historia. Continuando con este lanzamiento, ha llegado el momento de escuchar a quien vivió en primera persona cada página de este libro. Este proyecto no nació de la nostalgia, sino del compromiso con la memoria. Escribir sobre una misión no es fácil, revivirla aún menos. Transformar el frío, el riesgo y el silencio de la Antártica en palabras que conmueven requiere más que una buena pluma. Requiere verdad, lealtad y respeto por quienes estuvieron ahí. Invitamos entonces a José Antonio Tagle Sepúlveda para que nos cuente la inspiración que tuvo para escribir este libro. Señor comandante del Comando de Combate, general de aviación Don Máximo Venegas Rayo. Señor ex comandante y jefe de la Fuerza Aérea de Chile, oficiales generales del alto mando, distinguida familia, amigos y camaradas que hoy nos acompañan. En primer término, quiero agradecer profundamente su presencia el día de hoy. Agradezco sinceramente a mi familia y a quienes hicieron posible que esta historia dejara de estar guardada en recuerdos. Tú tienes el poder de volar alto, en lo que jamás hayas soñado, si tú te atreves a romper las cadenas del miedo. Frase escrita por Richard Bach y que de cierta manera refleja el sentido de esta operación del año 1989. El origen de este libro nació de una inquietud personal, la de rescatar una historia que, aunque vivida intensamente por quienes participamos, quedó prácticamente desconocida a la mayoría. Una historia de vuelo, de esfuerzo humano, de ingenio técnico y de supervivencia en la Antártida, en uno de los lugares más extremos del planeta. Este libro está escrito sobre tres grandes ejes narrativos. El primero se origina en el propósito mismo de la misión: trasladar a un grupo de andinistas hasta la base del Monte Vinson, punto más alto de la Antártica. Para lograrlo, hubo un extenso proceso de planificación previa, donde cada decisión debía anticiparse al rigor de lo que demanda el continente blanco. Dentro de esa planificación se contempló modernizar los vetustos estanques auxiliares existentes por la construcción de un nuevo estanque de combustible con capacidad para 2.000 libras extra, con el propósito de ampliar la autonomía de vuelo en las extremas condiciones polares. El estanque fue ideado por el entonces comandante del grupo de aviación número 6, comandante del grupo, don Patricio Campos Montesino, y construido en el taller de estructura del grupo de abastecimiento y mantenimiento de la Cuarta Brigada Aérea, bajo la dirección del sargento Pichuante y su equipo de trabajo, Jorge, que hoy día nos acompaña afortunadamente.
Lo notable de este tanque era su válvula de vaciado rápido, capaz de drenar todo el combustible en apenas 20 segundos. Esto en caso de emergencia. No voy a mencionar el origen de la válvula, solo diré que fue parte de un sistema de armas denominado espejismo. Saquen ustedes sus conclusiones. Una vez concluida su construcción, se realizaron las pruebas funcionales en la cuarta brigada aérea para verificar que el sistema expulsara el líquido en el tiempo previsto. Luego vino la prueba de vuelo. En condiciones normales, un tunóter para volar desde Punta Arenas hasta Santiago por el lado argentino debía realizar escalas para abastecer combustible en la ciudad de Balmaceda, Puerto Montt, Temuco, antes de llegar a Santiago. Sin embargo, con este nuevo tanque auxiliar, la autonomía del avión se extendía hasta los 2.500 kilómetros, lo que permitía, al menos en teoría, completar el trayecto directo hasta Santiago. Durante el vuelo, los vientos de altura fueron más fuertes de lo previsto, y antes de alcanzar Temuco realizamos un nuevo cálculo de consumo de combustible con la mítica regla Dalton, ya que en esa época solo existía el equipo de navegación Omega, el cual entregaba solo rumbo y fe. Las proyecciones indicaban que el combustible solo nos alcanzaría para llegar hasta Talca, por lo que decidimos aterrizar en Temuco para abastecer combustible y luego continuar hasta la capital. Aún así, la prueba fue todo un éxito. El sistema funcionó a la perfección y el estanque cumplió con todas las expectativas, abriendo la posibilidad de vuelos de largo alcance con total seguridad operacional. Con el avión listo y cada detalle verificado, llegó el momento de trasladar la experiencia desde los hangares de Punta Arenas hacia el hielo eterno del sur. Con los aviones ya probados y confiables, iniciaron su travesía hacia la base Teniente March, en el archipiélago de las Shetland del Sur, punto de entrada al continente antártico. Allí, entre el viento cortante y el horizonte blanco, comenzaba una nueva etapa, el tramo hacia el Monte Vinson, donde la preparación técnica daría paso al verdadero desafío humano y operacional: volar en uno de los lugares más remotos e implacables del planeta. El segundo eje nace cuando lo inesperado ocurre. Un desperfecto en el avión obliga a reformular completamente la misión, dando paso a la elaboración de una estrategia de reparación en condiciones extremas. Este esfuerzo toma cuerpo con la llegada al campamento Bison del equipo de mantenimiento de la cuarta brigada aérea, quienes demostraron que el ingenio, la disciplina y la valentía pueden más que el frío y la adversidad. Allí, en medio del hielo, a miles de kilómetros de cualquier apoyo logístico, construyeron su propio taller. En plena Antártica, un improvisado hangar de campaña hecho de carpas, palets y paracaídas recuperados de los lanzamientos de carga. Bajo temperatura extrema, entre vientos constantes y la luz del sol que nunca se oculta, trabajaron en turnos las 24 horas del día, luchando contra el frío metálico de las herramientas y el agotamiento físico. Fue en aquel lugar donde el conocimiento técnico se unió con el espíritu de la misión. Cada tornillo ajustado, cada panel reemplazado, cada decisión tomada en aquellas condiciones fue una muestra de profesionalismo y coraje. No hubo manual ni protocolo que los guiara, solo la experiencia, el compromiso y la certeza de que el avión tenía que volver a volar. Gracias a ello, la operación siguió adelante. Su trabajo silencioso y preciso, realizado en el lugar más hostil del planeta, fue el corazón metálico de esta misión, que hoy es parte de la historia de la aviación chilena. El tercer eje, el quizás más humano, fue el regreso, el momento en que lo épico se transforma en supervivencia real. Un error involuntario en el ingreso a las coordenadas en Welcome Nunavak nos deja en una situación límite. Y fue allí donde comprendimos que la Antártica no perdona distracciones, pero sí respeta a quienes actúan con calma, compañerismo y fiel en otro. En cuestión de minutos, lo planificado se convirtió en incertidumbre. El avión reparado se quedaba sin combustible y había que aterrizar. En ese minuto, el infinito blanco se hizo más grande que nunca. Ya aterrizados, el frío comenzó a penetrar hasta los huesos, y el silencio solo era interrumpido por las voces de los miembros del equipo que murmuraban mutuamente que todo saldría bien. No era solo una lucha contra la naturaleza, sino que contra el temor, el cansancio y el desconcierto. Cada decisión, cada palabra de apoyo, cada mirada de confianza entre los miembros de la tripulación fue lo único que nos mantuvo en pie. Esa fue la lección más profunda, la cual, en los límites de la adversidad, no sobrevivían los más fuertes, sino los más unidos. Nos reunimos en medio del hielo con la carta de navegación abierta sobre la nieve, analizando cada detalle para determinar qué lugar de la ruta podríamos estar. Verificamos las horas de vuelo transcurridas desde el despegue de Welcome Nunavak y las comparamos con el tiempo estimado hacia el destino,
hasta que logramos identificar un punto de referencia que nos permitió reubicarnos. Mientras tanto, reportábamos nuestra posición a la base de siguiente marcha, manteniéndolo informado en caso de ser necesario un eventual operativo de rescate. En aquel momento fue una muestra de trabajo en equipo, serenidad, profesionalismo, en un entorno donde el error no tiene segunda oportunidad. La unidad, la confianza entre los hombres que marcaron la diferencia entre la incertidumbre y el regreso. Luego de unas horas, el comandante Campos tomó la decisión de encomendar a Carlos Salazar y al que habla la misión de ir en busca de combustible. Pegamos en el 933 con 8 pasajeros a bordo en un silencio que solo la Antártica conoce. Llevábamos combustible justo para 3 horas. 3 horas de vuelo. La misión era precisa: encontrar Fossil Bluff, repostar y regresar por los demás. Pero en el fondo todos sabíamos que si el campamento no aparecía, nadie volvería. Durante los primeros minutos seguimos un rumbo que se abría entre los cerros de hielo hacia el canal Cortesel, hasta que las dudas y la nubosidad nos obligaron a reevaluar. El radar mostraba formaciones que coincidían con lo planificado, pero el paisaje era un laberinto de sombras blancas y visibilidad casi nula. Volamos a 1000 pies, unos 300 metros, aferrados al eco del radar más que las referencias visuales, mientras el viento y el frío convertían adversarios invisibles. Cuando las condiciones se hicieron insostenibles, no quedó otra opción que ascender rompiendo la capa de nubes, en una trepada que llevó al Twin Otter hasta los 19.000 pies para evitar los obstáculos, y sin oxígeno a bordo. Esto, nadie por la adrenalina evidenció síntoma alguno de hipoxia. En aquel momento no fue solo una maniobra técnica, fue un acto de fe y de valor. En ese cielo blanco y hostil, el vuelo del 933 se convirtió en una lucha silenciosa entre el hombre, la máquina y la inmensidad de la Antártica. Envueltos en la incertidumbre y la nubosidad, nos aferramos a la señal del radar que mostraba el fin de las montañas del canal Cortesel, lugar del campamento Fossil Bluff, y el combustible que era la única certeza en medio del blanco absoluto. Entonces, como si el cielo abriera de repente, salimos de la capa nubosa, y allí, en medio de la inmensidad, apareció Fossil Bluff, un pequeño y solitario como un milagro sobre el hielo. El radio operador confirmó con voz quebrada estar sobre nosotros. Carlos inició una maniobra denominada el descenso en cordillera que permite, con virajes cerrados en espiral, que el avión baje rápidamente como un halcón sobre una presa hasta tocar nivel frío. Nos miramos en silencio. Habíamos llegado. Los abrazos, las lágrimas y los ecos del motor se mezclaron en un mismo sentimiento. Habíamos venido a buscar combustible, pero encontramos bien. Sin detenernos, cargamos los tambores de combustible para el otro avión. Repostamos los estanques del 933 y nos preparamos para volver por los demás, sabiendo que aquel día, en el fin del mundo, habíamos cumplido la parte más difícil de la misión. La experiencia vivida entre octubre y diciembre del año 1989, que por lo demás, hoy, 18 de noviembre, fue el inicio de la operación. Este grupo de hombres, en la denominada misión polar, fue mucho más que una serie de vuelos. Fueron jornadas de hasta 24 horas, de reparaciones impensadas en medio del hielo y decisiones críticas tomadas bajo temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Cada día ponía a prueba no solo la técnica, sino también la resistencia física, el temple y la fe en el equipo. Este libro es mi manera de que esa experiencia no se pierda. El valor humano y el legado más allá de las salas, las series y de los controles, lo que queda en la memoria es la hermandad. El bautizo antártico, las risas en medio del frío, la tensión de los vuelos y la satisfacción de volver a casa con la satisfacción de haber cumplido, fue lo único que quise reflejar en estas páginas. No solo la odisea técnica, sino también la odisea humana. Quiero dar las gracias a quienes fueron parte de esa experiencia, a mis camaradas de vuelo, a los tripulantes, a Marcelo Cáceres y su equipo de mantenimiento que hicieron posible retornar con este avión de regreso a la Cuarta Brigada Aérea. Agradecer también a la Fuerza Aérea de Chile por el soporte de este proceso de lanzamiento de esta edición, lo cual le da un realce a este evento. Este libro es una invitación a recordar, a valorar la historia de nuestra aviación y a entender que las grandes gestas no siempre aparecen en los titulares, pero quedan grabadas en quienes las vivimos. Ojalá, al leer este libro, cada uno de ustedes pueda sentir el viento helado, la vibración de los motores, el olor a combustible y el aceite,
y de la fuerza de un grupo de hombres decididos a no rendirse jamás. Muchas gracias. Esta historia no es solo la memoria de un vuelo o de un libro, es la huella de un equipo humano que hizo posible lo imposible en uno de los lugares más extremos del planeta. Por eso, antes de continuar, queremos rendir un reconocimiento a quienes fueron protagonistas reales de esta misión y cuyo trabajo, muchas veces silencioso, marcó la diferencia entre intento y lograrlo. En primer lugar, queremos invitar a uno de los pilares fundamentales en aquel momento crítico. Cuando el avión sufrió un desperfecto en pleno glaciar, fue él quien asumió la responsabilidad de devolverle la vida a la aeronave que debía traer a la tripulación de regreso. Ingeniero aeronáutico de la 4ª Brigada Aérea, líder sereno pero decisivo en medio del hielo, invitamos a pasar al coronel de aviación Marcelo Cáceres para que nos comparta unas palabras sobre los ejes principales de la reparación de la aeronave en condiciones que muy pocos en el mundo han enfrentado. Buenas tardes. Realmente lo que dijo la locutora fue un traje demasiado grande. La verdad es que yo era un joven teniente, ingeniero, con alguna experiencia, pero me tocaron dos cosas de la fibra íntima. Una, mi general Campo, con su ímpetu de siempre, su ganas de hacer las cosas, me dijo, no me dijo Marcelo, de otra forma, pero Marcelo, tenías que ir a buscar el avión de tu papá. Está en la Antártica, tú me dijiste que alguna vez quería ir, pero adentro, es tu oportunidad. Ok. Por otro lado, era el ingeniero menos antiguo de la brigada. Estaba claro que él iba a tocar. No había mucho más que decir. Ante eso, teníamos un jefe de estructuristas, don Jorge Picante, que está acá, que nos acompaña, que fue realmente el artífice de lo que hicimos, de la reparación y de todo. Dijo, viendo la documentación que llegó al radio, dijo, mire, esto más o menos debe ser esto, debe haber pasado esto otro, y hay que hacer esto, todo. Se hizo una definición que posterior a eso, cuando me mandaron a ver los daños del avión, así compararlos con la lista, difería muy poco. Era prácticamente nada, detalle. Así que, don Jorge, muchas gracias, porque si no hubiese sido por usted, la verdad es que yo no sé si no hubiese resultado. Aquí en la foto se muestra el traslado. Nos trasladamos en ese cuadrimotor canadiense, en la foto interior. Ya subirnos al avión nos dio un poco de susto. Pero ahí estábamos. Fuimos el primer grupo. Llegamos, devuélvete por favor. Llegamos a Patriot Hill, después nos fuimos a Welcome Nunatak, de ahí al Monte Vinson, hicimos nuestra primera visión, evaluamos, revisamos que estuviera más o menos cómo andábamos con lo que habíamos pensado, las comunicaciones, es lo que habíamos pensado, mira, podría hacer esto, podría pasar esto. La gran preocupación era que el sistema eléctrico, las cosas, los equipos funcionaran, sí, funcionaban. Así que nos volvimos y a esperar que llegara el equipo mantenimiento. Mi general Campos con don Jorge y quién era quien iba a hacer la pega. Dentro de eso, mientras esperábamos, había que pasar el tiempo, pasaron cosas simpáticas, como sabíamos que era domingo porque Josecito se ponía bien. Domingo, está como viene. Oye, hay harina, no hay pan. Hagamos pan. Ahí estaba amasando pan. No sé si alguna vez han comido una porquería más mala, pero lo encontraron rico, con mantequilla, pasó.
Las primeras quedaron muy malas, las últimas salieron no tan quemadas ni tan duras, pero tampoco eran muy buenas. Eran unos tejos pero se comían mi pan. Así que como cocinero orgulloso. También me lo recordó el otro día José, hicimos un alambique. Yo creo que salió menos alcohol de lo que hay en este vaso. Lo compartimos. Era porquería tan mala. Bueno, vamos todos. Había que esperar que llegara el dique mantenimiento. Bueno, ahí hay algunos de los daños que se veía, lo que se veía por fuera del avión. Se veía por fuera bastante menos de lo que era. ¿Ya? Por favor, avanza. Ahí ya se pone un poco mejor ahí cuando llegaron Jorge y su equipo, despejaron y empezaron a sacar las cosas malas. Y ahí en fotos de todas partes de despeje, los daños que había. Y pueden ver nuestro equipo especializado, los carros, claro, los carros de apoyo al mantenimiento, digamos. Ahí el tambor. Claro, Fernando Mondaca puede ver, digamos, que usábamos equipo muy especializado. ¿Cierto? Tambor con cartón. Porque Jorge dijo, si se nos mueve la nariz no le enderezamos ni con fleco. No se movió la nariz. Ahí fuimos viendo lo que había que hacer. Pero venía la gran petición de Jorge, por favor, que los pilotos no nos estén preguntando a cada rato cuánto falta para terminar. Porque van a ver que desarmamos muy rápido. Vamos a armar y después vamos a desarmar de nuevo, porque ahí era probar para ajustar. Y así fue sucediendo el trabajo, fueron 7 días de trabajo intenso, hasta que el avión estuvo listo para ponerlo en marcha. ¿La otra? Ahí está el horno. Ese es el horno. Esa es la pequeña. Fabricamos un horno con el tubo roja, un tambor de combustible, partido, una puertecita. Ahí teníamos nuestro. No encontré una foto del alambique. No. Era muy chico además. Era muy chico, era con un kit swap. Era muy chico, bueno. Ese fue muy fácil hacerlo también, ¿no? No tuvimos problema. Y ahí ahí está la foto del hangar, y en esa foto donde está el avión, no sé si se ve algo por lo que más de un garabato me llevó. Llevé un árbol de Pascua. ¿Aquí viene? Ah, no, creo que no. No está. No está. Llevé un árbol de Pascua. Y cuando llegamos a este lugar con el equipo completo, estaban durmiendo, yo agarré, partí, armé el arbolito, lo puse, lo conecté una lucecita y estaba prendido. Me llegaron unos buenos garabatos, sí. Eso está claro. Ahí está la foto, estamos todos los del equipo de mantenimiento. Tenía pelo, estábamos flacos, éramos muy jóvenes. Realmente fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy bonita, y como me dijo, dije al campo, oye, dile a tu papá. Ahí está lo que se veía. En un principio teníamos susto que hubiese algún problema de conexiones eléctricas, todo afortunadamente no fue tanto. Fueron cosas pequeñas que las pudimos arreglar nosotros mismos. Porque no llevábamos ni electricista, ni instrumentista, ni comunicaciones, nada. Iba el estructurista, un hidráulico, armador. Y eso era, con eso nos tiramos. Y ahí está el avión ya, las últimas etapas, ¿cierto?, de la reparación, y la última foto de abajo ya el avión terminado. Me llevé a Punta Arenas un poquito de pintura, y también en la noche un poquito de pintura, y donde había los
pedacitos más grandes, más verdes, puse un poquito de pintura roja. Para que no se viera, para que no se notaran los machucones. Se veía bastante bien, se notaba, de lejos no se notaba, de cerca se notaban algunas cositas. Pero por fuera realmente el trabajo no se notaba mucho. Y ahí está la habilidad de Jorge y su voice. Hicieron un tremendo trabajo, el avión se veía enterito, bien terminado, quedó bueno, demostrado, súper bien probado. Y Jorge, muchas gracias por tu dedicación. Realmente ves que me emociona, ves que he contado el trabajo que hemos hecho allá, le he contado que hay un personaje que era el jefe de la estructura, que hizo la pega, que lo teníamos que, en la tarde lo teníamos que ayudar a parar porque no podía, las piernas ya no le daban, porque partía arrodillado en la mañana, se ponía ahí a trabajar y lo parábamos al mediodía y lo parábamos en la tarde. Sí, gracias Jorge por todo lo que hiciste y te recuerdo con cariño tremendo. No sé si hay otra foto más. No. Muchas gracias. Recordamos que la verdadera fortaleza no siempre está en las máquinas, sino en las personas que se atreven a enfrentarse. Quien en 1989 era el comandante del Grupo de Exploración Antártica número 19, unidad que brindó el soporte logístico esencial en la operación para que nos comparta unas palabras desde la llegada de los tripulantes desde Punta Arenas y el desarrollo de los acontecimientos en el Monte Vinson. Es un honor estar con ustedes el día de hoy, participando de algo tan especial. Yo me desempeñé como jefe de la base March del Grupo de Exploración Antártica número 19 durante 3 años. Estuve en Antártica con mi familia. Indudablemente que en estos 3 años siempre hubo problemas bastante grandes y delicados. Y este es uno de ellos. Y creo que es el único que está reflejado en el documento. La Fuerza Aérea en la Antártica ha hecho una labor titánica desde los años 80 prácticamente. Bastante desconocido porque no hay antecedentes, no hay libros, no hay documentación. Solamente está la información de boca a boca. Y realmente te agradezco, José, porque realmente este libro es el primero que yo veo en que aparece parte de lo que se hace en la Antártica. Ahora, como comandante de la base, realmente poco es lo que yo podría aportar, porque aparte de que pasaron por allá, llegaron por ahí un mes antes, porque se quedan como un mes en la base, viéndose todo, con toda la gente, porque no podían pasar por mal tiempo, no podían seguir hacia el interior. Estuvieron con los esquiadores, los que iban a subir al Monte Vinson, con la edición Porto, que usó la grabadora con los zapatos de esquí, me acuerdo de eso. Pero la verdad es que después de todos los años, en realidad, estas campañas que se hacían en el interior, iban también, se iniciaban con la actividad de los C-130. Los C-130 en la Antártica tuvieron una gran labor, iban todos los años, partían más o menos en el mes de octubre, y a lanzar combustible. Lanzaban combustible en el interior, en Carvajal, en Fósil Bluff, en todas partes. Realmente una labor titánica. Pero se hacía y completamente desconocido, nadie sabía lo que pasaba. Pues bien, esto cuando sucedió este accidente o incidente en el interior de la Antártica, realmente es muy poco lo que uno puede hacer. Ahora, claro, nosotros con la perspectiva del momento, del tiempo, ahora no hay tiempo. En ese tiempo no había celular, no había una red satelital, no había GPS, no existía nada de eso, nada, o sea, que partía adentro, ¿no? Y a ver cómo llegaba y cómo salía después. Pues bien, cuando llegué, esto lo hicieron durante muchos años. Ahora, cuando fueron, pasaron por March, se fue, lo despedimos, llegaron al lugar donde vivían con los esquiadores, estos alpinistas. Y sufrieron esto, realmente fue un impacto, porque tenían un avión accidentado en la Antártica. La Antártica
es difícil poder explicar lo que es la Antártica. ¿No? Realmente es un manto blanco, es una torta blanca donde salen esos cerritos que aparecen por ahí, de repente aparecen los rubros antárticos, que es la puntita del cerro, en la punta de un cerro que sale de la nieve. Y esas son las únicas referencias, no hay nada, no hay cascas, no hay río, no hay agua, no hay nada, todo blanco. Y cuando está en nube, es blanco arriba y blanco abajo. Y en esta época cuando ustedes fueron, ya el día, las 24 horas no hay noche, todo penumbra. Entonces tienen que hacer la noche, fabricar la noche, oscureciendo, poniéndose lentes, haciendo toda una serie de actividades para mantener el aspecto físico. Pues bien, cuando pasó el accidente indudablemente para nosotros, para la base, fue un golpe terrible. ¿Cómo poder ayudar? Teníamos un avión, un helicóptero en la base como para ir al interior, pero no teníamos los elementos, por parte de los pilotos y mecánicos, como para ir a sacar, podíamos ir a sacar gente, pero tampoco estaban preparados para esa misión, la gente que teníamos en la base Marcos. Así que bueno, como las comunicaciones eran tan malas, comunicaciones a la Yonofi, la unidad de HF, se comunicaban con nosotros, no alcanzaban a llegar a Punta Arenas. Nos llegaban las comunicaciones y nosotros también retransmitíamos a Punta Arenas lo que estaba pasando, a la cuarta brigada donde vendían los aviones, las tripulaciones. Bueno, y ahí todo lo que ustedes han empezado, el profesor Cáceres recién preparaban todo el sistema para poder ir en la ayuda. Y ahí nosotros, aparte de las comunicaciones, poco lo que pudimos hacer, nada más interesante. El problema no fue tanto, bueno, el accidente, ya los tipos subieron al cerro, se fue el avión, bajaron, llegaron, empezaron a reparar el avión, teníamos la fe en que iba a salir el avión, sin problema. Pero el problema mayor fue cuando se devolvieron venían de regreso y se perdieron. Porque ahí sí que estuvimos complicados. Cuando aterrizaron los dos aviones, cambiaban el combustible al otro, ese avión se llevó a Fossil Bluff. Es una cuestión blanca, que no hay ni cemento, no hay nada. Tres tipos. Estaba Araña, que era el jefe de la tripulación de la dotación de Araña, un equipo de comunicaciones, uno que hacía de cocinero y otro ayudante. Nada más. Pero botados en la nada, ¿no? O sea, nada, kilómetros, mil kilómetros por toda la volada. Y con una carpita y un par de tapos de combustible. Pero cuando llegaban allá, y con el charro de combustible, quiero hacer algo, recuerdo de realidad, que Patricio Campos, que es comandante del grupo 5, compañero de curso, muy amigo toda la vida, él cuando pensaba este lugar que no sabía dónde estaban, no sabía dónde estaban, cambiaban combustible a otro avión, el avión se llevó a toda la gente y quedaban botados, eran 3 o 4, no recuerdo bien, y quedaban ahí con el avión botado, y no sabía si volvían, el otro avión no iba a alcanzar a llegar, iba a alcanzar a cambiar, lo iba a encontrar de vuelta, sin comunicación. Las únicas comunicaciones sacaban las baterías en la noche para calentar, para que se enfriaran las baterías de los aviones. Bueno, todas esas son cosas fantásticas. Mi compañero de curso me llama por comunicación HF, la comunicación errada, que se escucha muy mal. Y de ahí me anduve emocionando un poco, porque me pidió despedirme de su familia y que lo iba de la familia, si no volvía. Así como Carlos Sainz también andaban juntos y hicieron las cartas de despedida, para contar lo que había pasado. Bueno, esos son momentos difíciles, duros. Pero después cuando volvieron, se encontraron, avisaron, llegaban a Carvajal, tuvieron una recepción en Carvajal, no sé qué lo habrán hecho ahí, pero tiene que haber sido buena la recepción. Después pasaron la marcha y el día 22 de octubre pasamos por la base, donde realmente el avión tenía unos remaches hacia afuera, llamando de su pitaba, pero volando, mucha fe. Y lo único que quería era volver, nada más, todos querían volver. Y así fue, pasamos por ahí, nos despedimos y llegamos a Punta Arenas sin volver. Y lo que puedo decir, y lo que puedo en realidad expresar en cuanto que la Antártica realmente es preciosa, pero es peligrosa. El que no la toma en serio, va
va a fracasar. Así que esta experiencia, José, te agradezco que me hayas invitado y te agradezco que hayas escrito y hayas mantenido esta historia. Es muy valiosa. Al igual que hay muchas que no se han escrito, pero realmente, tal como decía Norberto, una historia vale y ojalá otra gente hiciera lo mismo para mantener vivas nuestras tradiciones y reconocimiento a la Fuerza Aérea, lo que ha hecho, no solamente en Antártida, en otras partes y demás. Así que muchas gracias y felicitaciones a Norberto. Agradecemos las palabras del coronel Barrientos, que nos recordó la magnitud del soporte logístico y del trabajo en equipo que hizo posible mantener viva la operación. En toda operación compleja hay un punto en que el liderazgo se vuelve tan importante como la logística o la técnica. Cuando en Punta Arenas se recibieron noticia de que el avión había sufrido un desperfecto en el Vinson, había dos opciones: detener la misión o actuar. Quien tomó esta decisión crucial fue el entonces comandante del Grupo de Aviación número 6, quien no solo evaluó la situación desde su unidad, sino que viajó personalmente al lugar para asumir el mando en terreno, coordinando los esfuerzos humanos y técnicos que permitieron continuar con la operación. Su presencia en el lugar no fue solo un acto de autoridad, sino de compromiso con la misión y con la institución. Por ello invitamos a pasar adelante al general de aviación, Patricio Campos Montesinos, para que nos comparta unas palabras sobre aquellos días en que el liderazgo se ejerce no desde una oficina, sino desde el hielo mismo de la Antártica. En un rato voy a volver a ser el comandante del Grupo 6. Bueno, yo voy a enfocar esto que ya lo hemos escuchado todos, y la historia realmente muy larga. Y bueno, la hemos disfrutado. Yo me recibí el 84, por supuesto. Me recibí y a final de año pasa esto. Cuando pasa un accidente, ¿no es cierto?, de aviación, hay complicaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, desde sumario, investigaciones, de todo. Pero aquí el tema es que está un poco lejos del accidente. Entonces, la primera idea que tuvo el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de esa época, que era el general Ramón Vega, fue dejar el avión allá. O sea, sáquenle lo que puedan y déjenlo allá. Yo, que era el comandante del grupo, ¿no es cierto?, y sabía que el 932, es el mejor avión que teníamos, estaba recién con un equipamiento doble, que era un misterio, ¿no es cierto?, parte de los Omega. Y el avión estaba impecable y no lo íbamos a perder. Entonces yo le propuse a él que evaluáramos y viéramos la posibilidad de traerlo. Finalmente, cuando empezamos a hablar de plata, ¿no es cierto?, había una empresa, Deutsche Network, que no cobraba nada por 2 personas, pero después se subió a los, no sé, 90, $100,000 por un lote como los de mantenimiento que tuvimos que ir. Y finalmente, cuando en la última conversación con él, me acuerdo que me dijo, ¿y van a hacer mantenimiento ¿qué? ¿Con una carpa? ¿Arriba del hielo? ¿Cómo lo van a hacer con las temperaturas? Yo le dije, bueno, si la gente han hecho ya, ¿no es cierto?, vuelos anteriores, exploraciones, el Grupo 6 tiene allá un refugio, allá en Welcome Nunavut, y ya los habrán aprendido. Bueno, yo de la Antártica conocí un poquito, había volado, ¿no es cierto?, en Hércules, muchas veces lanzando carga a exploraciones del Grupo 6 y a unos científicos también que habían andado por el Monte Insu, pero solamente de arriba, y yendo, por supuesto, a la base March nuestra ahí en la isla de Jorge, había aterrizado en Hércules varias veces. Esa era mi experiencia en la Antártica, pero la había visto arriba. Bueno, cuando él dice, ya, esta cosa, ¿no es cierto?, hay que tomar una decisión y hay que partir recuperando el avión, pero yo quiero saber, me dijo, ¿quiénes lo van a abonar? Entonces yo le dije, yo voy a ir también, porque el teniente Robín, que era uno de los pilotos que volaba con el Salazar, el comandante Salazar, tenía a su padre muy enfermo, entonces yo dije, yo lo reemplazo a él. Y por eso fue el que volé el 932 de vuelta, junto con Manolo Sáenz. Así es que
hicimos de todo ahí, ¿no es cierto? Pero realmente eran carencias tremendas las que habían ahí, desde cómo bañarse, qué comer, cómo calefaccionarse. Era duro, era muy duro. Pero la gente trabajó, como explicaba aquí Cáceres, el ingeniero, ¿no es cierto?, teniente de la época, duro, sin descanso, con gente con experiencia como Pichuante, estructurista fabuloso. Y finalmente dijeron, ya, esta cosa está lista para volar. Como lo han relatado aquí varias veces. Volamos, el avión se comportó bastante bien y salimos. El problema es que nosotros confiábamos en nuestro equipo Omega, nuevo, el otro, el Doppler. Finalmente no se dieron tanto las cosas porque no hay mucha referencia en las tácticas, no hay radioayuda, no hay nadie que le diga a uno por dónde ir, no hay radar, ninguna cosa. Y terminamos, ¿no es cierto?, con un poco de combustible y no llegamos a Fossil Blast, que es el punto donde nos teníamos que reabastecer. En la conversación ahí con Manolo en la cabina, ¿no es cierto?, oye, Manolo, no nos queda mucho tiempo, vamos a tener que aterrizar en algún minuto. Entonces yo le comenté, cuando se prenda la primera luz de bajo nivel, aterrizar, porque después de eso el Twin Otter, antes que se le pare un motor, vuela 15 minutos, 18 minutos no más que eso. Terminamos a conversar sobre el trono. Así que aterrizamos y Salazar, que estaba volando en el otro avión, le avisamos que íbamos a aterrizar y yo le pregunté si ellos seguían, ¿no es cierto? Y me dijo, no, hasta aquí venimos juntos y yo aterrizo otra suya. Y aterrizó. Ahí nos quedamos todos, armamos un campamento bien precario, nos tomamos, no sé dónde sacamos alcohol, yo me acuerdo de una botella de Robeca en la casa, me tomé la mitad. Y la guardé, ¿cierto? Tengo ahí, con el Manolo. Bueno, la cosa es que hicimos el campamento, nos comunicamos con Héctor Barrientos, comandante de la base antártica, le preguntamos en qué condiciones estábamos y decidimos que cuando el tiempo mejorara, el avión, el 933, con el Tanax y Salazar, y toda la gente que se iban a ir a buscar Fossil Blast. Y para poder darle la mayor autonomía, le sacamos con balde el combustible del avión nuestro, lo dejamos seco. Y yo antes me decía recién que incluso desconectaron el estanque para sacarle el de las cañerías, para que tuvieran un poco más de tiempo. Si ellos no encontraban Fossil Blast, nosotros estábamos listos. A mí me impresionó mucho la respuesta del mecánico del avión nuestro, el sargento Roja. Estaba claro que Manolo Sáenz y yo nos quedamos, ¿cierto? Y en el otro le dije a Roja, oye, tú puedes subirte al avión, cabes. Y él me dijo, el avión es mío y yo me quedo con él. Así que, yo miraba y decía, Manolo, en una de estas nos comemos el mecánico. Esto corto, tira y afloja, ¿no es cierto? Ellos finalmente, como lo han contado, encontraron el combustible y nos fueron a rescatar. Es una experiencia bien dura, pero bien enriquecedora, porque realmente uno se da cuenta del valor del trabajo en conjunto. Todos aportaron un poquito y todos lograron el objetivo. De vuelta, ¿no es cierto?, el avión se recuperó. Yo, la verdad, que cuando veo las paradas militares hoy día, que vienen aviones de Punta Arenas, los miro y veo todo, digo, vale la pena. Se salva. Bueno, yo creo que no tengo más que decir de esto porque el comandante hace lo que le ordenan y punto. Eso es. Damos las gracias al general Campos por su valioso testimonio, por recordarnos que el verdadero liderazgo se demuestra en el terreno, donde las decisiones se enfrentan con coraje, convicción y compromiso. Con las palabras de quienes fueron protagonistas de esta operación, el ingeniero que dio vida a la aeronave, el comandante que sostuvo la misión desde la logística y el líder que asumió el mando en las condiciones más extremas, rendimos homenaje al espíritu que hizo posible esta hazaña.
Concluimos esta jornada celebrando algo más que la presentación de un libro. Hoy hemos conocido que la memoria no pertenece solo al pasado, sino que sigue viva en cada uno de quienes creen en el valor del deber cumplido, del compañerismo y del espíritu de vuelo que ha forjado la aviación chilena. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este homenaje colectivo a un grupo de valientes aviadores. Los invitamos a recibir el libro dedicado, el cual será entregado por José Antonio Tagle, y luego un café donde podrán continuar con esta conversación. Muchas gracias.